Y tenemos a nuestro invitado, al que agradecemos enormemente el haber aceptado esta invitación. Ariel Umpierres no solamente tiene un canal creciente en YouTube que trata asuntos de geopolítica, no solamente ha tenido invitaciones en canales muy importantes de lengua española, a pesar de que es un hombre que domina 5 idiomas y que tuvo formación académica en la Sorbona, entre otras cosas, como dice su currículum, en historia medieval, y también leo un poco en asuntos de economía, historia medieval y ciencia política. Y también cursó estudios en la Georgetown University de Washington, Relaciones Internacionales, y en la École des Hautes Études en París. Se especializó en los procesos políticos de Asia Central con Charles Bettelheim. Y también una cosa muy interesante que a mí me ha llamado poderosamente la atención de su currículum, porque ha desempeñado altos cargos ejecutivos en el sector privado, en muchas corporaciones internacionales, empresas multinacionales, tanto de Europa como de Estados Unidos y brasileñas, en varios ámbitos, y ahora dirige, como ya dije, un canal. Este canal se llama Geopolítica y Historia, que es el canal desde el que ahora colaborará con nosotros, donde hace análisis de geopolítica. Me llama también poderosamente la atención su participación ya lo había dicho, en multinacionales de sectores de biotecnología, armamento y telecomunicaciones, y como representante de la industria de armamento ante la Organización Mundial de Comercio. Pero su experiencia, más que sus estudios, es muy interesante porque no habla nada más de lo que ha estudiado, sino de lo que ha vivido como negociador ante la Unión Europea y los gobiernos de China, Polonia y de varios países del sudeste asiático, y un buen conocedor del entorno de negocios imperante en Asia y en Latinoamérica. Ha vivido en diferentes zonas de guerra de África, Sarajevo y Kosovo, en aquella el terrible seguramente sabrá, bombardeo de la OTAN, y la primera prueba de los islamistas radicales que hizo la OTAN en territorio europeo después de trasladarlos de Afganistán. Y además es galerista y marchante de arte, según lo veo aquí, cosa interesante, un amante del arte, porque entenderá que el sistema globalista que nos oprime al ser humano, oprime la belleza, el bien, la verdad, lo más caro al ser humano. Ya con esta presentación y estando aquí, Ariel, te agradezco enormemente estar con nosotros, con nuestro público. Nosotros nos dedicamos, sobre todo, Ariel, a la política nacional en México. Hemos respaldado a este gobierno, sobre todo por su soberanismo, sobre todo por una lucha en favor de México y de la independencia respecto de los poderes mundiales. Y tenemos identificada la gran influencia de esto en México. Para empezar, bueno, yo te he oído, te he escuchado en muchas o en varias ocasiones en tu canal defender, y en otros canales defender con pasión y con verdad al pueblo palestino, víctima y mártir de un genocidio que se cursa actualmente en esa tan golpeada región, después de que Siria y Líbano también han sufrido a manos del Estado de Israel. ¿Qué nos puedes decir como actualidad y una breve reflexión sobre cuanto acontece en esa región del mundo? Ariel, tengo un problema con el sonido que voy a corregir en un momento. Permíteme, por favor. Permíteme. No estamos escuchando.
Ustedes disculpen, vamos a ver. Mal, tenía que adivinar. Ahí está, perfecto ya. El sonido que voy a corregir en un momento, permíteme, por favor. A ver ahora cómo está, ¿se escucha mejor? Tenía que adivinar. Ahí está perfecto ya. No estamos, no lo sé. A ver, ahora perdí comunicación. ¿Se escucha mejor? Tenía que adivinar. No lo sé. ¿Qué pasa? Tú me dirás si se escucha mejor o no, o nos volvemos a conectar. Ya. A ver, vamos a ver. Ahora ya escuchamos, creo. A ver, ahora me escuchas mejor. Pues sí, pero. A ver, ¿ya? Ahora me escuchas mejor. Ahora ya te escucho bien, Ariel, perdón. Sí, yo te escuchaba muy perdido, así como en otra dimensión. Sí. ¿Quieres que empezamos de nuevo? ¿Tú empiezas de nuevo, Mario, sí, o no? Bueno, mira, he hecho una presentación tuya, no sé si lo has escuchado, y te decía que te he escuchado en varios canales y en el tuyo propio haciendo una defensa muy valiente y además muy apasionada del mártir pueblo palestino que está sufriendo un genocidio, que ahora ya está silenciado, y aún las protestas en los Estados Unidos, en las universidades, pues han tenido ya una disminución grande, porque yo creo que no hay una solidaridad de fondo profunda con el sufrimiento, ni tampoco hay un conocimiento de lo devastador y grave que es todo esto. Tú que tienes conocimiento directo, ¿nos podrías platicar un poco de esto? Sí, te decía, Mario, entonces que me gusta la caracterización que has hecho inicial al decir que eso es un genocidio, que eso es una masacre. Porque has notado que en los grandes medios se habla de que esto es una guerra, es un conflicto. No, esto es un genocidio que además no empezó el 7 de octubre ni el 8 de octubre. Empezó por lo menos hace 80 años. Ya desde 1920 ya venían, el propio Ben Gurión lo ha confesado, Moshe Dayan, el gran general de allí de Israel, confesaron que ellos durante todas esas décadas, de años 20, 30, 1930, 1940, arrasaban los poblados, masacraban a las personas, expulsaban a las personas de sus tierras, les robaban sus tierras. Y para darte una idea, la misma señora Golda Meir, esa que ellos toman, que fue primera ministra, como un poco la madre de su patria, vivió toda su vida en una casa, en una mansión, robada a una familia palestina, a la cual le robaron la casa, los expulsaron y se quedaron con esa vivienda para esa señora. Bueno, lo mismo sucedió con todas esas poblaciones, como digo, poblados que masacraban, arrasaban y robaban. Y eso se acentuó, obviamente, en las últimas décadas, porque recordemos que en 1948 se produjo la famosa Nakba, esa expulsión masiva, 700.000, 1.000.000, no se sabe, de palestinos que fueron obligados a huir de sus tierras hacia los países vecinos, ¿no? Hacia el Líbano, Jordania, etcétera, Egipto, y previo matanza de muchos miles de ellos. Entonces, lo que ha pasado desde el 7 de octubre es realmente un sentimiento de venganza por parte de esta gente, que siempre lo tuvo. Recordemos que esto que ellos llaman, que no es un pueblo, el pueblo judío, no es un pueblo, es un grupo de comunidades, colectividades reunidas, que yo a veces la comparo con los hinchas del Real Madrid o del Barcelona o del América. Somos hinchas del América y de todas partes del mundo nos vestimos como América y decimos que es el gran club de fútbol, pero eso no nos da categoría de pueblo. Esto es lo mismo, no los une nada. Pero esta gente desde entonces viene masacrando a esta población, y desde el 7 de octubre lo que ha pasado es que no pudieron aceptar que las agrupaciones, los movimientos de palestinos, Hamás y otras, los hayan vencido allí ese 7 de octubre. Entonces dicen que no, que hubo un complot. No hubo complot de nada, fallaron todos los sistemas de inteligencia, la famosa tecnología del ejército, falló todo, y en esto provocó lo que provocó el 7 de octubre, que es totalmente lógico cuando un pueblo es dominado, ocupado y colonizado por otro. Es decir, se defiende con lo que tiene.
Mi abuelo era resistente en Francia y se resistió a los alemanes que invadieron Francia con lo que tuvo, con esos grupos que cometían inclusive atentados, como era lógico, al pueblo que se defiende está previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, desde el 7 de octubre lo que ha pasado es que esta gente funciona, yo lo ejemplifico de esta manera, como perros rabiosos que estaban encadenados y que se les soltó la cadena. Entonces salieron todos estos ejército de Israel, los colonos, el Mossad, salieron como perros rabiosos a matar palestinos. Y además lo dicen en televisión, Mario, lo dicen en televisión ellos, Canal 12, hay que ponerlo, lo dicen de una barbaridad, que si tú y yo dijéramos en nuestros canales la mitad de las cosas que esta gente dice, nos cerrarían el canal, iríamos en prisión, seríamos enjuiciados, porque dicen que a las mujeres hay que cortarles el vientre para que no tengan más hijos, y hay que matar a los bebés. Imagínate, imagínate. Y lo dicen sin ningún problema. Entonces, y lo repiten, pero no solamente personas aisladas que lo hacen, sino que periodistas, comunicadores, intelectuales, profesores, diputados, ministros. Los ministros son un poco más claros y dicen que hay que tirarles la bomba atómica. ¡Bomba atómica! Una diputada decía hoy, no hay que tener compasión, hay que matarlos a todos, claro que sí. El pequeño problema, Mario, acá hay un detalle, el pequeño problema es que son 2 millones y pico de palestinos que están allí. Entonces, claro, en épocas de redes sociales y de comunicación fácil, esta gente se le complica masacrarlos a todos porque son 2 millones y además no se quieren ir los palestinos de allí. Entonces vemos atrocidades como las que vimos en estos días, que fue un palestino herido, atado al capot de un jeep militar, paseado por toda la ciudad, allí, creo que en Neblus o no recuerdo cuál, en Cisjordania, como trofeo de guerra, sin que lo pudieran curar, y niños, en fin, lo que ya hemos visto o vemos todos los días. Entonces, lo inmediato ahora para responder a tu pregunta, Mario, es que están armando, están programando estos judíos fanáticos de Israel, están programando un ataque masivo sobre el Líbano para provocar que Hezbollah responda y que esto se convierta en una gran guerra, que es lo que ellos aspiran, una guerra regional, en la cual tenga que intervenir Estados Unidos y tenga que intervenir Irán, y ahí entonces esto se convierta realmente en el gran Armagedón que ellos desean, que ellos aspiran, porque el negocio de ellos es que de esa gran guerra, de esa enorme guerra, ellos puedan salir airosos y construir el gran Israel, el cual aspiran, Mario. Esto, Ariel, es un proceso de deshumanización que yo considero muy grave. Es decir, el que se digan estas cosas y haya quien aliente esto y haya grupos inclusive que se dicen religiosos y a los que no les afecte en lo más mínimo defender o sostener una postura contraria a la dignidad humana, contraria a la más elemental humanidad y respeto a las vidas de otros y a su dignidad, pues nos habla de una degradación humana severa, ¿no? Una degradación severa y una doble moral terrible en el mundo occidental, sobre todo, que yo veo abocado al desastre. Siguiendo con esa región y antes de pasar a Europa, porque hay cosas muy interesantes en Ucrania y las nuevas elecciones al Parlamento Europeo y algunas ideas que tengo que quisiera compartir contigo, me parece que tú has de conocer, bueno, para la información de quienes nos escuchan, el Hezbollah es una organización militar libanesa creada para defender al Líbano de las múltiples intervenciones israelíes y que parece ser que es el único grupo que ha derrotado a Israel en 2006, si no me equivoco, en la enésima intervención, bombardean Siria también, y además el asunto de el haber ayudado a los terroristas que atacaron a Siria bajo falsa bandera, porque simularon eso como una guerra civil cuando en realidad era un ataque. ¿Cómo ves tú aquí con la tesis esta de Israel, del gran Israel, y además el deseo de aniquilar a todos los países cercanos para no dejar resistencia? No cabe duda que también estuvieron atrás del asunto de Irak.
instigaron la invasión de Irak por alguna vía y siguen provocando a Irán, que es la que tiene relación con Hezbollah, y mezclan en el mismo lugar a Hezbollah, a Hamas y a todos, debido a la ignorancia que hay en muchos lados sobre esto. ¿Cuál es tu previsión en el contexto general de esa región, interviniendo incluso Turquía con los problemas que tiene y con su separación, bueno, de la OTAN o su alejamiento de Estados Unidos, su acercamiento a Rusia? ¿Qué va a hacer Israel y qué crees que va a suceder? ¿Crees que Israel pervivirá? ¿Crees que Israel se va a hundir? ¿Crees que todas las demás naciones van a terminar aniquiladas? ¿Cuál es tu previsión? Bueno, vamos por partes, Mario. Tú como buen mexicano apelas a tu conciencia, más bien católica, cristiana, donde no sé si eres creyente o no, no es mi caso, yo soy ateo, pero estudio las religiones en un sentido geopolítico. Pero tú valoras la religión como expresión de moral, de lo que está bien y de lo que está mal. Pero esta gente tiene una religión que funciona de manera completamente diferente. Por eso es que en Occidente es difícil comprender el judaísmo, porque para nosotros las religiones son eso, buscar valores de entendimiento, de compasión, de concordia. Bueno, para ellos no. Tú recuerda que para ellos, lo dicen en televisión y lo dicen los líderes y lo dicen los rabinos, el resto de la humanidad que no es judía son subhumanos, somos subhumanos. Y lo dice el Talmud, que es su libro de cabecera junto con el Antiguo Testamento, dice que los no judíos debemos ser sus esclavos. Estamos en el mundo para servirlos a ellos, que son 15 millones. Los judíos en el mundo son 15, 16 millones, incluida Claudia Sheinbaum, de paso, que dicen que ellos son el pueblo elegido y lo dicen repetidamente. Insisto con esto, porque alguien podrá decir, este hombre está con un complot. No, 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 hay que buscar lo que dicen los rabinos todos los días y las familias judías todos los días, todos los sábados, en sus sinagogas. Somos el pueblo elegido, hemos sido designados con la luz para gobernar al mundo y el resto de los seres humanos deben aceptar que somos la élite del mundo. Y entonces aquí viene el problema, porque ellos son 15 millones y el resto somos 8.000 millones. Entonces es difícil esta ecuación de entenderlos a ellos. Pero ellos dicen, bueno, dado que esta gente no entiende, no nos acepta todavía, tenemos que provocar una gran guerra, una gran masacre, una gran plandemia o grandes plandemias. Tenemos que instalar la Agenda 2030, tenemos que establecer un gobierno mundial, tenemos que llevarlo a George Soros al mundo, sobre todo a América Latina, a generar todo tipo de conflicto, porque ellos lo que buscan es que los hermanos se peleen, los vecinos se peleen, México se pelee con aquel, Argentina se pelee con Chile, Francia se pelee con Alemania, y de esa confusión ellos van a salir triunfantes. Y que Estados Unidos se pelee con Irán, lo dicen, además lo dicen en televisión. Entonces, por eso hay que partir de la base que la valoración moral es completamente diferente. Entonces ellos no tienen ningún problema en decir que van a matar a los bebés, que tú y yo no lo haríamos y ni lo pensaríamos y menos aún lo diríamos. Ellos lo dicen porque dicen los bebés de los palestinos son subhumanos, lo dijo el ministro de Defensa. Entonces ese es el primer aspecto, ¿no? Es decir, que hay que partir de puntos cardinales completamente diferentes para entenderlos. Lo segundo es qué piensa esta gente. Ellos lo que creen es que tienen que fundar el gran Israel. Y aquí es importante, porque también lo dicen, se los dijo la Biblia, hay que referirse a la bandera de Israel. ¿Cómo es la bandera de Israel? La bandera de Israel tiene dos franjas azules y en el centro está la estrella de David. Esas dos franjas azules representan el río Éufrates y el río Nilo, porque ellos creen que el gran Israel tiene que estar del Éufrates al Nilo, o del Nilo al Éufrates. Es decir, no alcanza con lo que tienen. Ellos dicen que tienen que ser más grande Israel.
tiene que recuperar el desierto del Sinaí, de Egipto, una parte de Arabia Saudita, una parte hasta de Irán, otro pedazo de Siria, Líbano, Jordania, etc. Entonces tiene que extenderse más. Y para eso, como no tienen la fuerza, tienen necesidad de generar una guerra regional. Y lo tercero es que esta gente no tiene un plan B. Dijeron, bueno, vamos a masacrar a todos los palestinos. Bueno, los palestinos primero no se quieren ir de allí. Yo no sé, tiene un coraje esa gente que yo no sé si tú y yo lo tendríamos. Les han masacrado sus familias, destruido sus casas, no tienen agua, no tienen medicamentos, no tienen alimentos y no se quieren ir. En cambio, los judíos ricos ya se fueron todos de Israel, ¿no, Mario? No nos olvidemos de este detalle. La clase media alta, los dueños de empresas de Israel, ya huyeron todos, como las ratas que abandonan el barco. El aeropuerto Ben Gurión, hay días que explota de la cantidad de gente que se quiere ir, que regresan a sus países de origen, a Francia, Estados Unidos, Argentina, Brasil, etc. No quieren vivir ahí, no se puede vivir en ese loquero, en ese manicomio que han convertido Israel. Entonces esta gente no se quiere ir, como digo, los palestinos, entonces vamos a masacrarlos, pero no podemos matar a 2 millones, dirán. Entonces, ¿qué necesitamos? Que haya una gran guerra entre Irán, que son las potencias, y Estados Unidos. Y también ya los metemos a Hezbollah y a todas las otras facciones palestinas. El problema es que los iraníes, que son ese pueblo persa que tiene más o menos 5.000, 6.000 años de historia, ya saben algo de cómo gobernar, cómo relacionarse diplomáticamente con otros. Entonces no han caído en la tentación o en la provocación que les ha tendido Israel. Por ejemplo, matándole sus líderes políticos, sus científicos, bombardeando sus instalaciones, bombardeando su sede diplomática en Damasco hace 2 meses atrás. Ya no saben más qué hacer, no saben más qué hacer para provocar a los iraníes, para que los iraníes hagan una gran masacre y ellos puedan decir, recuerda que para los judíos el mensaje siempre somos la víctima. Nosotros somos la víctima, siempre están llorando que son la víctima, que el mundo no los quiere, que el mundo no los entiende, que mira lo que les hizo tal, lo que les hizo cual. Eran 2 millones, ahora son 6 millones, ya no sabemos cuántas víctimas han sufrido. Siempre la víctima, somos la víctima. Entonces en ese esquema, y han convencido a mucha gente que eso son la víctima. Para eso está Hollywood, ¿no? Obviamente, todas las películas de Hollywood te hacen llorar acá. O por lo menos así parece. Yo no quiero desacreditar tu canal ni provocar ira de nadie, pero yo como historiador, es curioso, es un tema que yo no puedo estudiar. Por ley, yo no lo puedo estudiar. Porque si yo estudio y pongo en duda el cuentito oficial, estoy bajo penas legales en países, otros de Francia, de ir preso. Eso no se puede tocar. Ellos lo contaron y tú lo tienes que comprar. No, yo puedo investigar cualquier cosa de la historia, menos lo que ellos han contado y que han dicho que es la verdad. Así parece, no lo sé. Pero en todo caso, ellos necesitan esa guerra. ¿Y cómo hacer para que Estados Unidos entre en la guerra y se pelee con los iraníes? Y bueno, haciendo esto que están planeando en estos días, en estas horas, que es una gran incursión sobre el Líbano, provocando a eso que es Hezbollah. Hezbollah es un partido político con un brazo armado. Un partido político con un brazo armado, que defiende lo que es el territorio de ellos, que es el Líbano. Entonces, pero que es muy poderoso. Y como tú decías, ya los corrió a patadas en el 2006 a los judíos que incursionaron allí. Entonces ahora se sabe que están mucho más armados, mucho más organizados. Lo que ellos prevén, mira qué macabros son, mira qué macabros y rocambolescos son, Mario, estos líderes judíos de Israel. Ellos dicen, provocamos en el Líbano a Hezbollah, obviamente que nos va a ir muy mal, y aquí va a venir papá Estados Unidos a protegernos. Que para eso están 2 altos oficiales del ejército, altísimos oficiales del ejército de Israel, están en Washington, estuvieron en realidad, avisando, mira que vamos a hacer esto, necesitamos tu protección. Y Jack Sullivan y Blinken, que son los 2 altos funcionarios norteamericanos, ambos con nacionalidad israelí, porque son judíos, le dijeron, sí, papá, Estados Unidos te va a proteger. Entonces tienes carta blanca. Y lo mismo ha dicho Macron, lo mismo ha dicho Scholz en Alemania y en Francia. Entonces ellos necesitan volver a convertirse en víctimas. Y ahí va a operar toda la propaganda occidental, los grandes medios van a decir, mira qué bárbaros son estos árabes, los árabes, ¿no? Son palestinos,
Claro, son unos salvajes que han matado a niños judíos. Entonces, allí parece rocambolesco, parece un complot. Pues sí, señor, es un complot. Claro que sí. El tema es que en el medio, y con esto concluyo, Mario, van a morir muchísimas personas, van a destruir lo que queda de esa Asia Occidental o Medio Oriente. Ya destruyeron Irak, Siria, Libia, etcétera. Y no les importa ir por más, porque ellos son unos psicópatas, Mario. Pues Ariel, el lobby israelí en los Estados Unidos, el lobby judío estudiado por Mearsheimer, es fortísimo, decide en gran parte en la vida de los Estados Unidos y tiene una capacidad de presión y de arrastre enorme. Así también en la guerra de Ucrania, los contribuyentes estadounidenses han trasladado dinero o han visto trasladar dinero público a las grandes empresas fabricantes de armamento. Y yo creo, así como sucedió también en la pandemia, el traslado de dinero público para la compra de vacunas a las grandes farmacéuticas como Pfizer, el fraude de Ursula von der Leyen, denunciado ya en la Unión Europea, pero impune todavía, y las armas que han corrido, han fluido desde Europa y desde Estados Unidos hacia Ucrania, como en su momento han corrido hacia los centros en los que se libran guerras para desestabilizar naciones o destruirlas. Rusia ha sido provocada, lo hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, y la guerra, así como el problema de Gaza, no empezó. Y ahí está la muestra de Cisjordania para los que dicen que solo es Gaza y solo es Hamás. El problema de Ucrania no empezó recientemente con la invasión de Rusia del Donbass, sino con el Euromaidán y tal vez antes. Lo que pasa en Ucrania es otra provocación para tratar de conseguir una guerra contra Rusia o destruir a Rusia. Europa se encuentra, desde mi punto de vista, gobernada hoy por una tiranía. Y este asunto es indispensable ser aclarado. Tú hablabas también de la guerra, del caos, de la confrontación entre todos, de las técnicas de dominio y de gobierno a través del caos controlado o del caos creador, que decía algún teórico norteamericano, y en los centros de pensamiento, pues el modo de fracturar, de dividir a la sociedad a través también de la que tú bien has identificado, la Agenda 2030 y todos los métodos de reingeniería social. ¿Qué pasa actualmente en Europa, que está abocada a su suicidio, según parece, metida de cabeza en una guerra en la que va a encontrar probablemente también su fin? ¿A quién favorece la guerra de Ucrania? Los escándalos estos de Biden. ¿Qué es lo que puede suceder? Rusia, en lugar de empeorar, mejora. Las sanciones no funcionan. Hay una guerra también por la energía. Estados Unidos vende gas de fracking a Europa y obliga a Alemania y a Francia a sancionar a Europa. Y Macron y Scholz traicionan a sus países, eliminando sus fuerzas y reservas energéticas. ¿Cuál es el panorama, además de esto, y sobre todo tu opinión experta sobre lo que acontece en Europa y qué es lo que puede suceder en los años venideros? Mira qué importante lo que has dicho, Mario. Has hecho una síntesis perfecta. Empezaste hablando del negocio de las armas. Y mira cómo todo conduce a la misma fuente. El negocio de las armas es un negocio que conozco bastante bien. En realidad no es un negocio productivo el de las armas. El negocio de las armas es un negocio estrictamente o principalmente financiero. Porque recordemos que las armas son pocas, son pocos los aviones, pocos los portaaviones y demás que se venden o que se comercializan y que en realidad se comercializan principalmente a gobiernos, a estados. ¿Y qué hacen los estados o qué hacen los gobiernos de todas partes del mundo para poder comprar armas? Se endeudan, porque nadie tiene el cash para comprar 20 F-35 o un portaaviones, se endeudan. Entonces es un negocio financiero. Y la pregunta que tú y yo conocemos es, ¿quiénes son los grandes financieros de Occidente? La familia Rothschild, la familia Morgan, BlackRock, en fin, Vanguard. Y cuando tú
empiezas a desarmar esa estructura, ese engranaje financiero y de empresas y demás, llegas a pocas familias o a pocos nombres, que casualmente todos son judíos, pero esto no es un complot, hay que estudiar, cosa que tú haces y así yo hago y muchos hacemos. Estudiamos. Entonces, cuando llegas al punto culminante, te encuentras que están en el conflicto de Israel o la guerra de Israel o el genocidio de Israel, las mismas familias que están en el conflicto y la guerra de Ucrania. BlackRock se ha comprado o se ha quedado con lo que queda de Ucrania. Zelensky, importante hombre de la colectividad judía de su país, nieto de un rabino importante de la colectividad judía ucraniana, tiene obviamente sus vínculos estrechos con Israel y con la colectividad judía de los Estados Unidos y de Europa. En fin, ahí hay un amigo que dice, en definitiva, cuando vas a aclarar las cosas, quedamos pocos alrededor de la mesa, o quedan pocos alrededor, y son siempre los mismos, que son los que hacen los grandes negocios. Por eso, lo que le espera a Europa, para responder a tu pregunta, es un escenario o un futuro muy sombrío, porque el objetivo de los anglo-sionistas, porque aquí se mezclan y se suman y comparten un destino en común, los anglo-sionistas, el objetivo era desarmar esa posible vinculación, grupo, núcleo que se estaba formando entre Alemania, industrial, productiva, potente, y la Rusia generadora de recursos naturales, de gas, energía, minerales, etc. Se estaba fusionando, no fusionando, se estaban sumando, agrupando, que fue lo mismo que pasó en la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, y después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Alemania y Rusia estaban llegando a entendimientos, no sé si a un polo, a un grupo, a un bloque, no lo sé. Y eso para los anglosionistas es veneno puro. Ellos no pueden aceptar que en el continente europeo se produzca esa fusión. Que además Putin lo dijo durante 20 años, porque ahora nos presentan a Putin como un enfermo, como un loco, como un psicópata, como un gángster, pero Putin era el más atlantista de todos. Era atlantista. Él le pidió durante 20 años a Europa entrar a la OTAN, se lo dijo a Clinton, lo dijo públicamente, lo dijo en varias reuniones, dijo, hagamos un gran polo económico, tecnológico que vaya desde Lisboa hasta Vladivostok, les dijo, la Unión Europea y nosotros juntos. Ustedes no tienen gas, no tienen energía y no tienen materias primas y no tienen insumos, les dijo. Yo tengo recursos naturales de sobra, soy el país más grande del mundo y con pocos habitantes. Hagamos un... Y los europeos dijeron, la verdad que sí. Lo dijo Mitterrand, lo dijo Chirac, después lo dijo Kohl en Alemania, Schröder en Alemania, lo dijo, en fin, lo dijeron todos los líderes de la época. Lo había dicho De Gaulle en los años 50. Hay que juntarse con Rusia, que es el gran proveedor, y que además lo demostró la Unión Soviética, los comunistas que se comen los niños crudos. Durante décadas les vendían gas a los europeos. No empezó ayer el gas. Desde los años 50 Rusia les vendía gas. Pero eso era imposible e inadmisible para los anglosionistas. Imagínate una Europa con tecnología, con industrias y demás, fusionada con una Rusia poderosa en energía y en recursos naturales. Era imparable. Entonces lo hicieron en 1914, lo hicieron en 1939, provocar guerras entre europeos, guerras civiles entre europeos, porque eso fue lo que ocurrió. Claro, dejó 100 millones de muertos, ¿no? Un saldo bastante grueso para la humanidad. Y ahora querían provocar lo mismo. Recuerda que el mismo Schröder, era ex canciller alemán, era el presidente del complejo gasífero entre Rusia y Alemania, ex canciller. La gran burguesía alemana, esa poderosa burguesía que tiene industrias pesadas, petroquímica, vidrio, acero, todo eso que requiere mucha energía, estaba feliz de hacer acuerdos con Rusia. Italia había firmado, y aquí se sumó un invitado más, que era China, que les dijo, bueno, ¿por qué no extendemos la ruta de la seda hasta allí? Entonces empezó a comprar los puertos del Pireo, de Hamburgo, de Anvers y demás, y hacer infraestructuras, China, ¿no? Por aquello de la ruta de la seda.
Entonces eso se convirtió, yo digo, en veneno puro, en cianuro para los anglosionistas. Entonces tenían que hacer todo lo necesario para destruir ese nudo, ese encuentro. Inventaron y encontraron en ese país que es Ucrania, el país más corrupto del mundo, más mafioso del mundo, más destruido institucionalmente, lo ideal. Y allí teníamos a una Victoria Nudelman, ella no se llama Nuland, se llama Nudelman, ha camuflado su apellido judío desde el Departamento de Estado con toda esta gente, estos neoconservadores, que encontraron terreno fructífero para hacer ese, como tú decías, el Euromaidán, la primera revolución de color allí, que les costó 5.000 millones de dólares, dijo Victoria Nuland. Dijo, ellos nos costó 5.000 millones, lo logramos, armaron a los nazis de Ucrania y los infectaron, los intoxicaron a las poblaciones de rusofobia. Y lo lograron, en 10 años lo lograron, entre 2014 y 2020 lo lograron. Y aquí tienes el resultado. ¿Qué le dijeron a Zelensky, muchacho que importante de la colectividad? Le dijeron, mira, tú lo único que tienes que poner es de carne humana, soldados. Y allí fue, él puso, como gran criminal que es, masacró, no se sabe, mandó a morir 800.000, 1.000.000, otro tanto de mutilados, heridos, de ucranianos, y los otros les pusieron lo que pusieron ayer, hoy, en el día de hoy, en realidad, ayer sábado y hoy, que fue tecnología militar, misiles, hubo un atentado, enviaron misiles sobre una playa en Crimea, masacraron a cientos de personas, en Sebastopol lo mismo, o sea, hostigando a Rusia. Porque además, y aquí concluyo, Mario, con este largo speech, ellos creían, mire, son tan brutos, porque además yo viví muchos años en Washington y los conozco a muchos de ellos, son brutos, son ignorantes y creen, es como aquel comerciante que compra lo que vende, ¿no? Hay que vender, no comprar lo que uno vende. Ellos les mienten a la gente y compran sus propias mentiras. Ellos creían que Rusia se iba a quebrar económicamente con las sanciones. Dije, no, a Rusia lo quebramos. Me lo dijo el ministro de Finanzas de Francia, dijo, con las sanciones que le vamos a aplicar, la quebramos a Rusia, el gobierno del Kremlin se desbanda, Putin lo vamos a llevar preso a La Haya, y ahí vamos a desmembrar a Rusia. Bueno, nada de eso ha funcionado. Al contrario, las que más han sufrido son las empresas y las sociedades europeas, que mira, hoy pagan el gas y el combustible 4 veces más caro de lo que lo pagaban antes, las empresas cierran, desocupación, bajos salarios, en fin. Estamos ante un escenario de grandes personas que tienen esto del destino manifiesto, se creen que son realmente los que van a gobernar el mundo por siempre, y además son brutos, no estudian, no son capaces de entender que las cosas son más complejas que lo que les escriben en papers los chicos de los think tanks de Washington o de Nueva York, que son un copiar y pegar de toda la vida. Los conozco a varios de ellos y he trabajado en uno de ellos. De una falta de seriedad y de profundidad increíble. Disculpa el speech tan largo, Mario. No te preocupes, Ariel. No, siempre aprendemos. Mira, hay un asunto que hemos aventurado. Emmanuel Todd, un filósofo francés, geógrafo y demógrafo, que creo que es de los pocos que todavía de la disidencia son recibidos o que tiene un pensamiento diverso en los platós televisivos franceses, porque muchos otros están perseguidos y algunos hasta han entrado a la cárcel. Sigo el caso de Alain Soral, por ejemplo. Bueno, anuncia en este libro, que se está vendiendo muy bien en Europa, la derrota de Occidente. Occidente, ya lo anunciabas, la política inglesa. Yo recomiendo mucho un libro de Philip Murray que se llama La preponderancia inglesa, un libro de hace mucho tiempo que se editó en México, ya es muy difícil de conseguir, sobre el asunto del imperialismo británico y el modo en que se ha perpetuado a través de los Estados Unidos y ellos mismos, la salida de la Unión Europea, el cómo el Reino Unido ha ejercido poder sobre Europa.
ha seguido paso tras paso la geopolítica de Mackinder para evitar que Rusia y Alemania, como bien lo dices, se unan. Y el asunto, lo más interesante es que los gobiernos europeos se han constituido en verdaderos traidores de sus pueblos. Las recientes elecciones europeas llevan un supuesto triunfo o crecimiento de la llamada ultraderecha. Yo creo que ya muy asimilada toda el sistema, y yo creo que es una vuelta de tuerca y un acto de gatopardismo. Ahora se le anuncia al pueblo que hay un peligro gravísimo y que se llama ultraderecha, y estos ultraderechistas están a favor exactamente de todo lo que están a favor los socialdemócratas de antes, o los demócratas cristianos, o todos los partidos tradicionales. ¿En verdad está en peligro la democracia? ¿Tú crees que en Europa ha muerto la democracia y que votar por un partido es lo mismo que votar por otro? O dicho de otra manera, que ya actualmente solamente existe un partido en Europa, el partido del sistema. Totalmente, mira, Mario, y no solamente en Europa, en los Estados Unidos y en gran parte de los países occidentales. ¿Quiénes son los candidatos a presidente, a diputados, a gobernadores en todo Occidente? Aquellos que el sistema quiere, que los poderosos quieren, aquellos que dicen lo que hay que decir, que no dicen lo que no hay que decir, que están dispuestos a la corrupción, que son, como decía alguien por allí, por el Caribe, que son lambebotas del poderoso de turno. Y quien no dice o hace lo que hay que hacer, pues no aparece en televisión, no recauda fondos para hacer su campaña política, y ahí se muere de inanición cualquier candidato de la naturaleza que sea, porque hay algo que nos han engañado, y yo como latinoamericano lo reivindico siempre. Desde los países europeos, sobre todo desde Europa, más que desde Estados Unidos, desde Europa hay esta soberbia intelectual, moral. Nosotros somos los mejores, somos los más cultos, el país de la iluminación, somos los que inventamos la democracia y demás. En cambio, ustedes en Sudamérica tienen esos gobernantes chapuceros. Y la verdad es que tan chapuceros o peores son ellos, ¿no? Tan chapuceros o peores. Y si en América Latina no hay mejores candidatos, no hay mejores presidentes, no hay mejores políticos, es porque ellos no quieren que hayan. Porque tenemos en América Latina estas oligarquías criollas, del color que quieras, en cada país las hay. Estas oligarquías criollas antidemocráticas, racistas, elitistas, golpistas, criollas, criollas, nacidas acá, hablan español, no hablan, sí, hablan otros idiomas, por supuesto, pero que son de acá, que siempre están jugando en contra de la democracia y siempre están jugando en contra del pueblo y de la redistribución de la riqueza y de la potencia de estos países. Yo siempre digo, yo soy uruguayo, no soy argentino, vivo en Argentina por casualidad, pero y admiro mucho a la Argentina. Este era un gran país, tenía industrias de todo tipo, industrias pesadas de todo tipo, hasta nucleares. Pero las oligarquías nacionales, siguiendo las órdenes de afuera, desarmaron todo. Entonces se ha convertido este país, pobre país, querido país, admirado, en un centro de intercambio, te diría de comercio, pero han destruido, han desarmado toda la potencia que es la industria y demás de estos países, y por ende de la política. Porque tú no me vas a decir que en México hay solamente 3 personas inteligentes que pueden gobernar el país. Yo creo que hay muchos más. En Argentina lo mismo. Tú no me puedes decir que las únicas opciones son Macri o Milei. Yo creo que hay, o Cristina Kirchner, yo creo que hay muchos más. Y sé que hay más. Pero claro, esos no llegan nunca. Lo mismo en Europa. Macron. Yo conozco bien Francia porque he vivido ahí toda mi vida, mi familia es de ahí, etc. En Macron, 6 meses antes de ser candidato a la presidencia, no lo conocía nadie, Mario. Era el ministro de Finanzas. ¿Quién conoce al ministro de Finanzas? Tú, yo y 20 más. Pero los franceses no sabían quién era. Lo que no sabían, se enteraron después, que era un ex empleado de la banca Rothschild, de toda su vida de la banca Rothschild. Hizo su fortuna en la banca Rothschild. Y por eso fue ministro de Finanzas, casualmente. Él no es judío, ¿no? Pero lo pusieron allí. Y cuando lo inventaron, fue un golpe de Estado que se dio contra otro candidato que venía mejor perfilado que él, pero como era católico, de la derecha también, pero digamos, no se adaptaba mucho, dijeron, a este lo corremos, lo sacamos. Entonces pusieron a Macron.
Y Macron llegó y dijo, y el presidente, el señor Rochi dijo, sí, era muy buen empleado nuestro. Lo mismo Pedrito Sánchez, Scholz, Rishi Sunak, son todos de una mediocridad intelectual, de una mediocridad personal y de un nivel de corrupción, obviamente sus ambiciones los tapa. Entonces, ¿no hay democracia? Claro que no hay democracia. En los Estados Unidos, vayamos a los Estados Unidos, yo participé como voluntario porque quería ver cómo era una elección presidencial en los Estados Unidos en el año 2012, en la reelección de Obama. Me fui a vivir a Chicago, estuve en el equipo allí como voluntario, y lo que vi es una cosa muy sencilla. Aquel que tiene más dinero, que recauda más dinero, es el que llega. No es que llega el más inteligente, el más capaz, el más carismático, el que esté más comprometido con el futuro de su país, el mejor estadista. No, ese no llega, llega el que junta más dinero. ¿Y quién es el que junta más dinero? Entre los poderosos, en Wall Street, en las empresas de armamento, en las empresas financieras, en las farmacéuticas. Son los que le ponen el dinero de verdad. Es una campaña muy cara, excesivamente cara. Entonces llega el que mejor se adapta o el que mejor conviene. En el año 2008, el que mejor convenía era Obama. Un negrito, parecía bueno, venía de la CDD, no iba a cuestionar nada. Tampoco era tan negrito, era medio blanquito, tenía un discurso progresista en una Estados Unidos que venía de una crisis financiera, Lehman Brothers y demás, más que la crisis financiera, fue un robo organizado, en fin, era la figura que mejor se adaptaba para por lo menos enmascarar todo ese caos que habían generado. Entonces en Europa pasa lo mismo. Claro que hay gente más inteligente, más proba, más comprometida con el futuro de sus países y de sus pueblos. Pero esta gente son de una crueldad, de una falta de compromiso, de mentirosos, engañosos, sin escrúpulos. Y la verdad es que, y pasa lo mismo, creo yo, en todos los países latinoamericanos. No me meto con México porque ustedes son mexicanos, pero en fin, pero en América Latina, ¿cómo puede ser que esté pasando lo que está pasando? Bueno, pero esto es la obra de los anglosionistas. Ellos dividieron este gran continente que debería haber estado dividido en 3 partes o 3 países, lo que podría haber sido un país del Río de la Plata, Perú y Centroamérica, si quieres, por decir grandes, y lo han dividido en 28 países para así divide y reinarás, el viejo truco que ellos aplican desde siempre. Entonces, la verdad es que el futuro de Ucrania a nadie le importa, y menos aún el de los propios ucranianos. Esos son números. Allí decía el señor de las papas fritas, decía hasta el último ucraniano, ¿no? Lo mismo con los palestinos, hasta el último palestino. Y mira qué curioso, porque lo leí hoy a la mañana en un informe, una parte importante de las armas que Occidente envía a Ucrania están en México. Lo leí hoy, están en México. Digamos eso. Mira, si nos pasaras la información, te lo agradecería. Está en un portal importantísimo, Armed Forces Press, está diciendo, ya no se puede ocultar, el ejército mexicano ha identificado junto con la Policía de Fronteras de Texas que muchas de las armas cortas y lanzagranadas de que estaban en Kiev llegaron para el cartel del noreste, cosa que después te paso el link para que lo veas. Entonces, pero esto ya se sabía de todas maneras, ¿no? Entonces, claro, y como decía López Obrador, qué casualidad que en Estados Unidos nunca hay capos de la droga, todos los capos son latinoamericanos. Y como decía Petro, estamos cansados de poner muertos, ¿no? Estamos cansados de poner muertos con esto de la droga. Pero en fin, mezclo un poco todo, pero todo merece algún comentario. No, está bien, y además es poco tiempo para tan extenso conocimiento y análisis del mundo. Perdona. ¿Qué crees, Ariel? Hay una tendencia, no sé si sea irrefrenable, no sé si sea irremediable, a construir un gobierno mundial a través de organizaciones, de organismos internacionales y de grandes corporaciones. Es decir, tal vez una distopía de estas que se soñaban, o pesadillas distópicas, de un gobierno privado controlando la totalidad del mundo y todo siendo en régimen de esclavitud práctica.
La Organización Mundial de la Salud llama recientemente a la firma de un acuerdo internacional en el que todos, según dicen los más a lo mejor exaltados, se pretende que todas las naciones entreguen su soberanía en materia de salud a la Organización Mundial de la Salud, que previamente, ya sabemos, ha sido prácticamente privatizada por el influjo de Bill Gates en ella. Así, muchos organismos, muchas fuerzas internacionales y muchas grandes corporaciones tienen mucho más poder y potencia que muchas naciones, que muchos estados, que muchos gobiernos. Caminamos irremediablemente hacia un gobierno mundial, es irresistible, no puede el ciudadano común, no pueden las naciones recuperar sus patrias, recuperar su soberanía. ¿Tú qué crees? Y si crees que sí es posible, ¿cuál es la vía? Mira, Mario, si tú me hacías esta pregunta hace un año, yo te hubiera dicho es imparable, es imposible de frenar, porque tienen los instrumentos para hacerlo, que ahora lo vamos a relatar. Pero hoy, con lo que ha pasado desde el 7 de octubre, allí con los hermanos palestinos, que han pateado el tablero, han pateado la mesa, ¿sabes? Han roto lo que todo parecía muy tranquilo, han roto un esquema. Y con la penosa, horrible, tristísima sacrificio de los hermanos palestinos durante estos meses, que lo estamos viendo en las redes sociales, tú lo muestras en tu canal, yo en el mío, en fin, y los canales de televisión donde vemos la crueldad, el odio, el rencor con que estos judíos sionistas fanáticos maltratan a los hermanos palestinos, nos está abriendo la ventana a que tú, yo y muchos, bueno, nos saquemos de encima el miedo, el pudor, el temor, la preocupación y contemos la verdad. Son unos gángsteres asesinos estos judíos sionistas. Pero, y aquellos que estudiamos el judaísmo, que lo estudiamos en serio, decimos, ojo, porque esto no se limita a ellos. Los rabinos de Nueva York, que también se oponen al Estado de Israel, también son peligrosos, por otras razones que hacen a la teología, que si quieres lo conversamos o en otra oportunidad, pero también son peligrosos. Entonces, lo que revela todo esto es que esta gente tenía y tiene aún, pero yo creo que está frustrado, ese plan se les ha frustrado, por eso decía, hace un año te hubiera respondido de manera diferente, porque el plan de ellos, ¿cuál era? Somos 15 millones, o sea, nada, para gobernar 8.000 millones. ¿Cómo se gobernaba siempre, o cómo se aplicaba o se llevaba a la práctica un proyecto imperialista o colonizador? Mediante la guerra, invasiones, en fin. Esta gente dijeron, nosotros no podemos con eso. ¿Qué instrumentos tenemos, qué armas tenemos para someter al resto de la población del mundo? Dos armas, entre otras, las más importantes. Una es la deuda y la segunda es la manipulación, lo que tú decías, la reingeniería social. Hoy, si tú te fijas, no solamente los países latinoamericanos están endeudados hasta acá, endeudados, siempre endeudados, el FMI, el Banco Mundial, los organismos, los fondos buitres de Nueva York, que siempre son los mismos dueños, siempre son los mismos dueños. La Reserva Federal, recordemos, es una institución privada manejada por las mismas familias. BlackRock, las mismas familias. Entonces, esta gente maneja a través de la deuda, dijeron, los tenemos dominados con la deuda, los tenemos sometidos. Si tú no puedes pagar tu tarjeta de crédito, bueno, tu familia está preocupada, tú estás preocupado, haces lo que sea para pagar tu tarjeta de crédito. Los jóvenes no pueden estudiar, las familias están endeudadas porque se han perdido capacidad de ahorro, entonces se endeudan. Los países se endeudan. Francia tiene un 120% de endeudamiento de su PBI. Alemania, España, Italia. Entonces, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Y Estados Unidos no hablemos, papelitos de verde, de color, que no valen nada. Entonces es un mecanismo de dominación y de sometimiento. A eso le agregas la ingeniería o reingeniería social, Soros, Agenda 2030, Hollywood, medios de comunicación que te lavan el cerebro y te enloquecen a la gente y te intoxican a la gente. Tienes al mundo dominado a tus pies y entonces puedes establecer el gobierno mundial. Y a eso le agregas el mito de que, ojo, porque tenemos el ejército más poderoso del mundo, ¿no? 800.000 millones de dólares de gasto militar en los Estados Unidos, que es todo un mito, lo conozco perfectamente bien de adentro, es un mito.
como ha quedado demostrado. El portaaviones Eisenhower estuvo bombardeado días atrás por Ansar Allah allí en Yemen, y se lo han tenido que retirar, porque está bien que nosotros vemos todos a Rambo y las películas y las series y creemos que son superdotados, ¿no? Y que pueden todo. No es verdad. Son poderosos, pero no es verdad. Entonces tiene ese combo que es deuda para someter, una familia endeudada que con la hipoteca, con el coche, con el carro, con esto, con el estudio de los niños y demás, está todo el día preocupado, no puede pensar en nada más que pagar su deuda. Entonces, lo mismo pasa con los países. Entonces, y a eso, la reingeniería social tienes... ahora, todo esto, tú, yo y muchos otros, lo estamos diciendo al aire libre, revelándolo. Y mucha gente está diciendo, opa, epa, parece que sí, lo que a nosotros nos parecía obvio, ahora le está pareciendo obvio a mucha gente, y esa gente se está revelando ante esta hipótesis o probabilidad de gobierno mundial. Y como encima van más lejos, quieren la guerra, los europeos dicen, bueno, pero, bueno, pelearse con los rusos, bueno, decían hace 2 años, ¿no? Bueno, los rusos están allá, no estaban tan lejos, ¿eh? Están ahí nomás los rusos, no hay que estar porque Estados Unidos dice, sí, que haya guerra, claro, pero están del otro lado del Atlántico. Pero los franceses, los españoles, los alemanes, los holandeses, los italianos dicen, bueno, o los húngaros, dicen, bueno, está bien pelearse con los rusos, pero mira que si los rusos se enojan, están acá al lado y tienen bombas atómicas, y capaz que me la tiran, y si me la tiran, me matan. Entonces ya acá empezó a cambiar la cosa, el panorama, la gente se está despertando. Entonces esto de gobierno mundial, yo creo que está definitivamente enterrada esa posibilidad, y sobre todo porque, como tú lo decías, Rusia salió bien parada, con golpes, castigada, pero salió bien parada de las sanciones. China es imparable. Mira las jugadas que hizo Putin estos días. Se fue a Corea del Norte, que tú dirás, Corea es un poder en Corea del Norte. Además le bloquea el acceso al sudeste asiático y a Japón por el control del mar de la región. Se fue a Vietnam, que era la expectativa más pro norteamericana allí en el sudeste asiático, y Vietnam le dijo, sí, la verdad que nos gusta mucho estar con Rusia y con China. Entonces ya el escenario que hace 2 años parecía jugado, hoy ya no es así. Entonces yo creo que efectivamente se presenta un horizonte diferente. Están muy locas las oligarquías criollas latinoamericanas, están muy sacadas, muy locas, muy histéricas. Bueno, ahí lo tienes a Milei como expresión de todo esto, el propio Boric en Chile, que ya no sabe si es de izquierda, de derecha, proatlantista. Está todo el mundo enloquecido. Ahora, que va a ser difícil, sí, que va a ser doloroso, sí, pero yo creo que el proyecto de gobernanza mundial, gobierno mundial, ellos además decían, lo recordarás Mario, la sede del gobierno mundial tiene que ser Jerusalén, y todos decían, estos tipos son capaces, hoy es una estupidez decir, ya no lo dicen, ¿no? Entonces yo creo que el escenario yo creo que no respondí a tu pregunta hace un rato, Israel va a dejar de existir, es un proyecto que es un engendro de la naturaleza, eso, va a dejar de existir, la van a provocar ellos, además dicen que está en el designio mesiánico de ellos, va a dejar de existir, Ucrania va a dejar de existir como entidad política, ¿no? Una parte se la llevarán los polacos, otra los rumanos, en fin, y ahí quedará algo, un colchón entre Occidente y Rusia. En todo caso, la OTAN ha perdido esta guerra, ¿no, Mario? Perdona que sea siempre tan largo. No, está bien, Ariel. Mira, ahora, bueno, el tiempo se nos terminó, pero yo quisiera que no fuera esta la última vez que estuvieras con nosotros. Te aseguro que nuestros suscriptores van a apreciar mucho tu participación. Necesitamos estar unidos por múltiples razones. Necesitamos hacer que la gente tenga la fuerza moral suficiente para resistir y la claridad también. Y creo que de algún modo tú lo haces, contribuyes, bueno, y de un modo muy eficaz. Y quiero decirte además que, a diferencia de muchos otros que salen en televisoras y salen en programas también de YouTube, pues tienes un gran valor que yo admiro, dices las cosas como son, y pues nosotros hemos procurado que así sea esto, ¿no? No tenemos miedo a decir la verdad, que es la primera forma de resistir. Te felicito por ser un gran resistente
y pues te invito a que nuevamente en alguna ocasión que tú puedas nos acompañes y hagamos la colaboración que sea necesario hacer, pues para hacer llegar ahora a los mexicanos esto. Hay un gran crecimiento político, digamos, y de conciencia, como bien lo dices, y un deseo, una curiosidad grande por saber, por conocer, que es el inicio pues, de la verdadera sabiduría, del verdadero conocimiento. Gracias por darnos este repaso por todo el mundo y compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, que son muy vastos y además directos, y producto no solo de lo académico, sino de la experiencia. Y como te digo, pues quedamos en contacto. Y te lo digo de corazón. Además, bueno, pues tú siendo uruguayo, pues somos miembros de países hermanos, y creo que también nuestros países deben ver por sí en el contexto internacional y tener un plan individual, independiente, soberano. En eso estamos y debemos ayudarnos. Es una obligación moral e histórica. Muchas gracias, querido Mario. Bueno, México ha sido siempre tierra de ayuda, siempre ha sido tierra de recepción y de solidaridad. Siempre, siempre lo ha sido. Muchas gracias también, y me comprometo desde ya a participar en próximas emisiones tuyas y a invitarte a ti, a mi canal, para que seas tú el que hables, porque yo te escucho muy a menudo y sé que tiene mucha sustancia para compartir. Entonces quiero que la próxima vez sea yo el que te pregunte y tú te explayes y compartas con nuestros seguidores tus conocimientos y tu compromiso, que es el mismo, que somos muchos, ¿no? Quizás deberíamos ser más y seremos más los que aportamos ideas. Pero bueno, aquí estamos en esta lucha, en este compromiso con la verdad y con ayudar al resto de las personas que nos siguen a tener una visión un poquito diferente sobre con respecto de lo que cuentan los grandes medios. Así que Mario, un fuerte abrazo, muchas gracias y saludos a Alejandro también, a tu equipo, todo muy profesional. Muchas gracias. Gracias, Ariel. Otro abrazo para ti. Estaremos en contacto. Hasta entonces. Entonces.